libró en cada una de las batallas al rey David. Sí, me acuerdo muy bien ese día que compartí con ustedes, que juntos nos animamos en la palabra del Señor, y yo no tenía idea de lo que meses después, semanas después, iba a transcurrir de manera personal, de manera familiar también, en mi hogar, en mi casa. No voy a detenerme qué es lo que ocurrió, nada más les voy a comentar brevemente, porque de ahí quiero tomarme de base para lo que voy a hablar en esta noche. ¿Qué es lo que ocurrió? Un mes después, ustedes saben toda esta situación del COVID, de esta enfermedad, recibí una noticia de que 2 primos estaban enfermos en Chiapas. Híjole, la verdad me preocupó, ¿no? Como cualquier persona que se duele por un familiar enfermo. Poco tiempo después, 3 días después, recibí la noticia que los papás de mis primos, o sea, mis tíos, que son personas adultos mayores, también se enfermaron. Yo recuerdo que empezamos a orar a Dios. Yo pedí en oración por mi primo a la iglesia, me ha ayudado a orar. Y recuerdo que un domingo, terminando el mensaje, acababa yo de platicar con mi esposa que mis tíos que estaban enfermos estaban recuperándose, estaban saliendo bien. Inmediatamente que terminé de hablar con mi esposa, me llega una llamada donde me dicen que mi tío falleció. Mi tío falleció lamentablemente por esta enfermedad. Mi tío que conocía de la palabra de Dios. Gracias a ellos el evangelio entró a mi casa hace más de 38 años. Pero lamentablemente así sucedió, se fue con el Señor. Se perdió esa batalla. Y quedaba un primo enfermo que también fue entubado, que le he comentado a los pastores y le he comentado a la iglesia que me ayudaran a orar por él. Y hoy recibo la noticia que también falleció. Es algo a veces duro, es algo a veces complicado. Y yo sé que yo estoy comentando estas palabras a nivel individual, pero yo sé que muchos miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo también están pasando por una situación relevante, una situación similar a la que yo estoy viviendo o a la que yo atravesé. Pero esto no se quedó así. Poco tiempo después de estas malas noticias, me informan que mis papás tenían síntomas igual y les hacemos la prueba y nos llegan las malas noticias que también habían sido positivos. Lo mismo, les pedí ayuda a los pastores, oramos fuerte, de manera fuerte con mi esposa. Mis papás libraron su batalla también en lo individual y a nivel matrimonio, ellos 2 solos en casa. Y gracias a Dios puedo testificar que Dios obró un milagro en ellos, porque a pesar de tener 65 y 75 años de edad respectivamente, vencieron la enfermedad en el nombre de Jesús. Y yo me acuerdo que mandé un mensaje a la iglesia, les dije muchas gracias por las oraciones, mis papás ya están bien. Pero ¿qué hay de todo esto? Lo que quiero expresar y poder comunicarme contigo es que estamos siendo amedrentados, estamos siendo bombardeados por malas noticias. Tal vez tú estás tranquilo ahorita en casa, tal vez en tu casa no ha habido ningún familiar directo, conocido, amigo que has escuchado que esté enfermo, y da gracias a Dios por eso. Pero hay personas realmente que están pasando pruebas, tribulaciones, y que como iglesia nos debe de doler lo que también ellos están pasando. Dice la Biblia que somos un solo cuerpo, y si algún miembro se duele, toda la iglesia debería de dolerse. Amén. Y esto realmente esta situación nos amedrenta, nos quiere atemorizar como iglesia. Recientemente esta semana también escuché por allá que se está pidiendo oración por una persona que ha sido servidor o que es servidor de la iglesia, que está enfermo. También escuché que 2 pastores que conocemos salieron positivos y también están enfermos. Es decir, la iglesia está pasando por un periodo de prueba, de aflicción.
Y las noticias están a la vuelta de la esquina, las malas noticias, las amenazas que están a la vuelta de la esquina, y quieren de alguna manera hacernos dudar a veces de nuestra fe. Quieren hacernos pensar, cuestionar la moral, la ética de Dios. Dios, ¿por qué sucedió así? Dios, ¿por qué está pasando esto? Pero de eso es lo que te quiero compartir el día de hoy, que no es primera vez que la iglesia pasa por una situación especial. ¿Y quién nos va a dar, quién mejor ejemplo de lo que sucedió con la iglesia que la iglesia primitiva que está escrito en el Nuevo Testamento? Amén. Y precisamente de eso es lo que hoy te quiero compartir, para cómo ver el ejemplo a través de ellos, cómo pudieron atravesar todas estas circunstancias que hoy nos amenazan, nos amedrentan, de algunas maneras nos preocupan. Yo creo que nadie es, todos somos humanos y de alguna manera nos preocupamos, de alguna manera tenemos cierto temor. ¿Qué está pasando? Yo quiero dar una anécdota muy sencilla. ¿Cómo están las cosas allá afuera? Hacemos unos chequeos de rutina en el hospital. Fuimos a Star Médica y era tan patético la escena que vimos, que te pones a pensar que realmente la situación allá afuera es peligrosa, pero es peligrosa para orar, para clamar. Y era una carroza mero en la entrada del hospital sacando a un ataúd. Esa fue la bienvenida con la que ahorita las cosas están pasando. Entonces, repito, todas estas situaciones a veces quieren venir sobre el ánimo de la iglesia, pero vamos a ver cómo respondió la iglesia en el Nuevo Testamento. Amén. Quiero empezar primeramente con la iglesia, a poner de ejemplo a los primeros convertidos de Juan el Bautista. Amén. La Biblia dice que Juan el Bautista nació en medio de una situación milagrosa, una situación espiritualmente rimbombante, llena de prodigios. ¿Por qué? Porque sus papás ya eran de avanzada edad y su mamá era estéril, o sea, tenían dos problemas graves ellos. Pero en la vida de Juan había una profecía que él iba a ser el último profeta de esa categoría, por así decirlo, que iba a abrir camino para la venida de Jesús. Se cumplieron los planes. Dice la Biblia que Juan nació, que el ángel se le apareció a Zacarías, su papá. Zacarías dudó por cierto momento, pero después de esto el niño nació, y cuando el niño nació, Zacarías recuperó el habla, había quedado enmudecido. También dice la Biblia que estando el bebé dentro del vientre de su mamá Elizabeth, cuando vio a Jesús también en el vientre de María, Juan saltó de alegría. Entonces toda la gente escuchaba esos rumores, escuchaba esos milagros que estaban sucediendo en la vida de este hombre que acababa de nacer. Dice la Biblia que él, Juan el Bautista, fue disciplinado desde el inicio y se fue apartado para el desierto, donde ahí ustedes creo que saben cómo se vestía. Pero empezó unos años antes de la venida de Jesús, unos años antes de que el ministerio de Jesús comenzara. Él empezó a predicar, él empezó a hablarle a la gente de arrepentimiento, de mejorar sus caminos, de dejar lo malo que estaban haciendo. Y quiero ponerte en un contexto cómo era la situación en ese momento. Las grandes hazañas, era un momento especial para el pueblo judío, porque las grandes hazañas de Dios aparentemente habían tenido una pausa. Ya no era el Dios aquel aparentemente que había dejado de hacer grandes señales, grandes prodigios. Más bien, el pueblo de Israel estaba sometido económicamente y políticamente, es decir, casi nada pasaba. Todo el pueblo estaba como en un sopor, se habían acostumbrado a estar invadidos. Pero me llama la atención que cuando Juan comenzó a hablar de la palabra de Dios,
la gente respondió. Y quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 4 al 5, y vamos a escuchar detenidamente cuál era ese tiempo. Lo voy a leer. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea. Estas personas tenían hambre, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Habían escuchado años atrás que un niño había nacido de un medio prodigioso, de un milagro, y tenían hambre y se acercaban a Juan. Y vean, pero ¿cuál era el mensaje de Juan? Dice en el libro de Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 9. Vean qué mensaje Juan se atrevía a dar a la multitud. Dice: y decían las multitudes que salían a verlo, él les decía a las multitudes que salían a verlo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Este era el mensaje fuerte que Juan el Bautista le decía al pueblo de Israel en ese momento: generación de víboras. ¿Y qué encontramos? Dice en Lucas capítulo 3, un versículo más adelante: y la gente se dio la vuelta y se fue. ¿Dice eso? No. Vean lo interesante que se escucha en Lucas capítulo 3, versículo 10. Y la gente le preguntaba entonces: ¿qué haremos? Esta gente tenía un hambre especial por la palabra de Dios. Esa gente realmente estaba, la Biblia se le llama, que estaba compungiendo su corazón, estaba teniendo realmente un arrepentimiento sincero de corazón. Creo que todos sabemos qué es lo que le pasó a Juan. ¿Qué es lo que le pasó a Juan? Años más tarde, Juan fue decapitado. Juan fue decapitado mandado a decapitar por dos mujeres que solamente se mencionan una vez en la Biblia, que eran parientes de Herodes. Y yo, cuando estaba leyendo acerca de Juan, yo me pregunté, y la respuesta se los voy a dar al final: ¿por qué Dios permitió que Juan muriera de esa manera si le había servido, había dado fiel a su compromiso de ser profeta, de anunciar, de preparar el evangelio para que Jesucristo viniera? ¿Por qué Dios permitió esto de la vida de Juan? Pero esa respuesta se las voy a dar al final. Pero quiero yo mostrarles que sinceramente las noticias que recibió el pueblo de Israel en ese momento, cuando supieron que Juan había sido decapitado, yo creo pensar que fueron alarmantes, que fueron intimidantes. Ustedes, no sé si estén de acuerdo conmigo, saber que tu maestro, saber de que el que te llevó a los pies de ese arrepentimiento había sido decapitado, había sido cortado de una manera repentina sobre la faz de la tierra. Creo yo que se amedrentaron, se atemorizaron, pero algo conmovió a mi corazón, que no se extinguió el evangelio que Juan el Bautista había sembrado en cada corazón. En el libro de los Hechos nos deja ver que muchos de los seguidores de Juan querían más. Al contrario, ahora estaban deseando el bautismo del Espíritu Santo.
La situación no se acabó cuando habían sido amedrentados por Herodes, cuando habían escuchado que Juan había sido decapitado. Les voy a mencionar lo que dice la Biblia, ese sombrío panorama. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente, Mateo 14, 12. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. ¿Se dan cuenta de ese sombrío panorama para los que seguían de Juan, de lo que estaba sucediendo allá? Oye, ¿ya te enteraste que el maestro, el que nos habló acerca de corregir nuestra vida, fue decapitado? Pero esto no apagó la llama de la iglesia, no apagó la iglesia. Los seguidores de Juan continuaron con ese deseo, inclusive por recibir ahora un bautismo diferente, que era el bautismo del Espíritu Santo. Yo veo en esa iglesia, en los primeros seguidores de Juan, ese ADN, ese elemento importante para no flaquear en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué es ese ingrediente? Es una iglesia que surge realmente de un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia en los evangelios, y aquí también es algo que conmueve mi corazón, como les dije en un principio, era el periodo de pocos milagros, y esta gente dice que se acercaron cobradores de impuestos, arrendadores, soldados, y a pesar de que les dijeron, generación de víboras, si ustedes no corrigen, el hacha está lista para derribarlos, ellos pudieron exclamar, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda? ¿Qué puedo hacer para corregirme? Y eso es lo que está llamando a Dios en estos tiempos. Está llamando a que la iglesia verdadera tenga cimientos fuertes de personas que acuden a un llamado, que son sensibles al llamado original del Evangelio. Hay muchas personas que lamentablemente se acercan a Dios solamente cuando les empieza a ir mal por una necesidad. Yo no digo que no esté mal acercarse a Dios por una necesidad, pero esa es la entrada, esa es la pauta para entrar. Pero después de que Dios te conteste la necesidad, que te restaure, que te sane, tiene que haber un verdadero arrepentimiento como la iglesia lo tuvo. ¿Qué haremos? Es como si hoy en día, si hoy tradujéramos este pasaje donde los soldados, cobradores de impuestos, hoy lo traduciríamos que fueron profesionales, fue un arquitecto, fue un dentista y le dijo a Jesús, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Le dijo a Juan, ¿qué puedo hacer yo? Y necesitamos que realmente seamos una iglesia verdaderamente arrepentida y no solamente una iglesia superficial, una iglesia donde llegamos porque nos empezó a ir mal, Dios hizo el milagro, me salvó, me rescató, pero tiempo después, empiezo otra vez, y cuando empiezan a suceder circunstancias como las que estamos viviendo, es cuando la iglesia empieza, o esas personas que integran a la iglesia se empiezan a desaparecer, empiezan a cuestionar de Dios. Amén. Ese es el ejemplo que nos dejó esta iglesia de los primeros seguidores de Juan el Bautista. Punto número 2, o donde vemos otro ejemplo de iglesia fuerte a pesar de las malas noticias que los amedrentaban. Fueron los primeros convertidos por los apóstoles cuando también escucharon una tragedia en ese momento que fue la muerte de Esteban. Amén. Dice la Biblia que el evangelio crecía, que los enfermos sanaban, que las personas se convertían, pero de repente hubo un primer mártir, su nombre es Esteban. Sabemos que Esteban fue muerto de una manera cruel, fue apedreado, fue lapidado. Pero esto tampoco pudo extinguir la llama del evangelio. Esa situación, yo me imagino, me pongo a pensar cómo habría sido la noticia repentina de, oye,
¿Supiste de Esteban? El seguidor de Jesús, el que predicaba a Jesús, fue muerto lapidado, fue muerto de una manera cruel. En otras circunstancias la iglesia también hubiera tambaleado, hubiera menguado, hubiera abortado los planes de Dios, pero no fue así. Me pueden acompañar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Lo mismo, hombres se enteraron de la muerte de su maestro y ahí van a buscar el cuerpo y a entregarlo. Es una mala noticia, es una noticia que los pudo haber amedrentado, amenazado, pero también no apagó la llama del amor que esa iglesia tenía, tampoco apagó la misión que esa iglesia tenía, tampoco abortó el plan de evangelismo que esa iglesia tenía. Al contrario, dos versículos más adelante, o sea, en Hechos capítulo 8, versículo 4, vean lo que dice: Saulo asolaba más a la iglesia y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Y en el 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Wow! Yo me pongo a pensar realmente que de qué estaban hechas esas iglesias. ¿De qué estaban hechas esas iglesias que a pesar de las circunstancias, a pesar de que estar escuchando, oyendo que son decapitados, que fueron apedreados, siguieron, avanzaron? Y en este caso, en los primeros seguidores de los discípulos, pude notar de qué estaban hechos, así como en el tema de Juan, estaban hechos de un verdadero arrepentimiento. Aquí yo pude identificar dos puntos. El primero, que hemos escuchado, analizado, era una iglesia llena de poder mediante el fuego del Espíritu Santo. Amén. Todo el mundo sabe que el día del Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y tomaron ese poder para ir con denuedo, evangelizar, sanar enfermos, resucitar. Y esta iglesia estaba llena precisamente de eso, del fuego del Espíritu Santo. Adicionalmente también en el libro dice que tenían todas las cosas en común y continuamente alababan y oraban a Dios. Ahorita vamos a entrar en ese punto de oración. Pero también me pude identificar otra cualidad, otro requisito que ellos tenían para no amedrentarse. Y quiero que me acompañes en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Ese es un punto clave en la iglesia. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿El número de qué? El número de los discípulos. Y rápidamente te quiero compartir qué gran diferencia hay entre ser un discípulo y solamente ser un congregante, un simpatizante, un creyente. Leí, documenté esto que voy a leer. No es algo que yo redacté, pero me gustó mucho porque dice: un discípulo es un seguidor, es uno que confía y cree en un maestro, es tener una relación íntima, instructiva e imitativa con el maestro. En consecuencia, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús y buscar ser como Jesús. Hay una gran diferencia entre ser una iglesia de congregantes, de creyentes, de simpatizantes,
a ser una iglesia de discípulos, una iglesia de creyentes, congregantes, simpatizantes. En estas circunstancias, cuando lo feo que está afuera aprieta, va a tambalear, su fe va a dudar, su fe va a cuestionar, va a escapar, va a recurrir a otros medios, en lugar de acercarse a la fuente de agua viva, que puede sanar, que puede restaurar, que puede salvar. Una iglesia de discípulos no. Una iglesia de discípulos va a permanecer. ¿Por qué? Porque quiere seguir a Jesús, vivir como Él es, y va a permanecer siempre firme a pesar de los obstáculos, a pesar de las situaciones, a pesar de los rumores, a pesar de que a veces el enemigo golpea. Va a permanecer porque tiene a alguien a quien seguir y quiere parecerse a Jesús y tener una meta, que es algo también muy importante. Es una iglesia que sí puede ser algunas veces dudar, preocuparse, pero si nos afianzamos en Jesús, vamos a salir victoriosos. Amén. Es una iglesia que seamos una iglesia de discípulos. Un creyente va a desesperarse, va a cuestionar la moralidad de Dios en circunstancias difíciles. Un creyente solamente se va a atemorizarse al grado de también querer abortar la obra, o va a refugiarse en su propia seguridad. Hoy en día hay una amplia gama de opciones, y no solamente del tema de la enfermedad, sino hay muchas cosas en que la gente se está refugiando para salir de esta crisis. Se están inclusive torciendo los caminos de honestidad para buscar, si yo no tengo trabajo, entonces hago algo incorrecto. Si yo estoy enfermo, entonces acudo a cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque nada más es un simpatizante y no es un discípulo. Y por último, quisiera platicarles también de la iglesia que fue testigo de la muerte de uno de los primeros discípulos, que fue Jacobo, hermano de Juan el discípulo. Y también sucedió lo mismo. Dice la Biblia que fue muerto a filo de espada, y junto con él, de manera simultánea, Pablo fue encarcelado. De manera simultánea mataron a Jacobo, perdón, no es Pablo, sino Pedro, perdón. Y fue Pedro encarcelado de manera simultánea. Era una iglesia que estaba ferviente, era una iglesia que continuaba creciendo, extendiendo el evangelio, y de repente les cae una noticia, una tragedia. Mataron a Jacobo, y a Pedro también lo quieren matar. ¿Cómo reponerse ante esta situación? ¿Cómo reponerse ante esta situación complicada, ante esta tragedia? También la Biblia nos enseña cómo lo hicieron. Dice la Escritura que creo que la iglesia no tuvo ni siquiera tiempo de lamentar la muerte de Jacobo, sino que al contrario, se pusieron a orar por Pedro. Yo sé que en su corazón sintieron esa muerte, pero dijeron, hay uno que está vivo, hay uno que necesita nuestra oración, que es Pedro. Dice la Biblia que estaban reunidos orando por él, y me llama la atención que Pedro en ese momento estaba durmiendo. ¿Se dan cuenta la importancia de la oración que como iglesia tiene el interceder, el orar por otras personas? Yo no sé si Pedro estaba tan cansado o si estaba dolido en su corazón por la muerte de Jacobo,
Pero la Biblia señala que Pedro estaba durmiendo y de repente un ángel del Señor se le apareció y le dijo: te voy a liberar. Pero la iglesia en ese momento lo que estaba haciendo era orar, clamar. Y en estas circunstancias tan complicadas, tan difíciles allá afuera, eso es lo que debemos hacer, amados hermanos. Orar, no solamente por nuestras propias necesidades, como comentaba el pastor en el momento en que él habló, no solamente por tu propia necesidad, sino hay personas allá afuera que están sufriendo, hay personas allá afuera que realmente están siendo amedrentadas por enfermedad, por una situación económica, y no solamente personas allá afuera, sino personas de la propia iglesia, servidores, que ven la situación desde otra óptica, porque ellos pueden. Hay una persona, y es una situación que lo hemos comentado con mi esposa. Hay un hermano que trabaja directamente en donde están los enfermos. Yo me he puesto a pensar, ¿qué cosas ve ese hermano? Personas falleciendo de cualquier edad. Comentó la vez pasada su esposa que niños falleciendo. Tenemos que orar como iglesia para poder recibir fortaleza de parte de Dios y vencer toda noticia, todo lo que se ha querido levantar en medio de temor. La oración es vital, hermanos. Orar también por nuestros pastores. También le comentábamos como esposos. Uno conoce de las afectaciones familiares que tiene y se escucha uno otras noticias de otros hermanos, pero se han puesto también a pensar de todas las noticias y toda la carga que reciben los pastores, de otros servidores que están enfermos, de otros hermanos que están enfermos, de otros pastores de otras congregaciones que están enfermos, de gente que les está amedrentando de cierta manera con llamadas, y no en el mal sentido de amedrentar, sino les están informando: oiga, pastor, estoy enfermo. Yo fui uno de ellos. Yo le dije: pastor, oren por favor por mis papás, oren por mi primo. Pero no solo he sido yo, sino yo creo que tienen una carga, una lista de personas. Pero oremos por ellos, oremos por nuestros pastores y oremos también en lo individual, en lo familiar. Yo me acuerdo, hubo un momento en el caso de mis papás que me despertó el teléfono a las 12 de la noche, donde mi hermano me dijo: oye, nuestros papás se agravaron y fíjate que ahora pues ya tienen una oxigenación muy débil. Pero yo me acuerdo que minutos atrás había yo clamado, había yo pedido a Dios: Dios, tú eres un Dios soberano, tú tienes planes con mis padres, pero yo también sé que debo de respetar tu voluntad y tu decisión. Y sentí una paz en mi corazón minutos antes que la llamada a las 12 de la noche, cuando sonó el teléfono y vi que era el teléfono de mi casa, ya no me asustó. Sabía de qué se trataba, sabía de que algo iba a venir por allá, pero ya no me asustó. En ese momento nos preparamos con mi esposa, fuimos al Hospital Juárez, donde ellos iban aparentemente iban a quedar internados porque su oxigenación estaba baja. Pero le dije a mi esposa en el camino: ora tú, y yo oro también, pero no voy a cerrar los ojos porque voy a conducir. Y empezamos a orar, empezamos a clamar: Señor, tú tienes todo bajo control, tú eres un Dios soberano. Ayúdanos en este momento, ayúdanos en esta prueba. Y esa noche no los quisieron aceptar porque ya estaban recuperando su nivel. Dijeron: no, ustedes están bien, nada más están ligeramente afectados por esto, pero no ameritan hospitalización. Qué victoria tuvimos realmente en esos días. Pero la oración es vital, la oración como iglesia, la iglesia de Jacobo, la iglesia de Pedro, pudo vencer todas esas malas noticias.
La iglesia no se extinguió en ese momento, siguió su caminar, siguió siguió ejecutando el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a todas partes del mundo. Sigamos orando. Y ya quisiera empezar a concluir. Gracias a Dios por estas situaciones que nos ocurren, aunque afligidos, como leía el texto el pastor hace unos días, aunque derribados pero no destruidos. ¿Y saben por qué tenemos que agradecer estas situaciones? Porque nos mantienen calientes espiritualmente como iglesia. Nos mantienen ocupados espiritualmente como iglesia, acercándonos a Dios, buscándolo, clamando, confiando. No nos gustaría que nos pase como la iglesia de la Odisea, que se menciona en el libro de Apocalipsis. Vea qué decía esta iglesia. Aparentemente era una iglesia que tenía estabilidad. Quizá los congregantes se preocupaban en otras cosas tan superficiales hasta que Dios les habló en el libro de Apocalipsis. Y vean lo que les dice. Está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. La iglesia dice Dios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se dan cuenta lo que esta iglesia decía cuando todo estaba bien? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios les respondió y les dijo: ¿no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Las malas noticias, las amenazas, las situaciones complicadas nos hacen ser vulnerables ante Dios, pero acudir a Él. Y en ese momento ya no somos pobres, ya no somos miserables, ya no somos ciegos y ya no estamos desnudos, porque reconocemos que nuestra fortaleza viene de Dios y estamos activos en buscarle siempre. ¿Tendremos siempre malas noticias? La respuesta es no. Y voy a concluir con esto. Les decía que cuando yo empecé a estudiar el libro de la vida de Juan el Bautista, sinceramente mi corazón le preguntó a Dios: oye Dios, ¿por qué permitiste que Juan muriera de esa manera? Decapitado a manos de dos mujeres, dos ladies, como les pudiéramos decir en estos tiempos. Pero dice la Biblia, la respuesta Dios me la dio en el libro de Lucas capítulo 7, versículo del 20 al 22. Y quiero, ojalá me entiendas, y ojalá pudiera yo transmitirte y el Espíritu Santo te pudiera conmover, así como me dio la respuesta a mí, como me conmueve esta situación. Dice: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan en ese momento ya estaba en la cárcel. Y las noticias frescas que le llevaron acerca de Jesús fueron las siguientes. Las buenas noticias que le llevaron acerca de Jesús fueron las siguientes. En la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y un mensaje directo de Jesús para que se lo dijeran a Juan fue lo siguiente: id y dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado
el Evangelio. ¿Se imaginan el gozo que sintió Juan el Bautista en ese momento cuando confirmó que toda su dedicación que había tenido de años, pudo Jesús mismo confirmarle, diciéndole: todo lo que tú has hecho no ha sido en vano. Todo lo que tú has hecho no ha sido en vano, lo has hecho por mí. Yo te escogí para que seas el profeta que me abra camino, que clame en el desierto, y has dado frutos. Y todo esto ha servido para que yo venga y sane sus pecados. Creo que con esa afirmación de Jesús, el corazón de Juan pudo sentirse realmente descansado, pudo sentirse gozoso, pudo sentirse realmente afianzado en la noticia que acababa de escuchar. Y el cuerpo, lo terrenal, pasó a segundo término. No sé si me estás entendiendo. Lo terrenal, lo que aquí le pudo haber sucedido, ya no importa. El maestro me aprobó y me confirmó realmente que fui fiel y que todo esto no fue en vano. No siempre vamos a recibir malas noticias. Dice la Biblia también que Jacobo, el que murió también decapitado o a espada, también antes de morir, vean lo que escuchó. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Les estaban diciendo, Jacobo estaba presente, Jacobo también escuchó que los gentiles también habían tenido esa gracia de parte de Dios, que no solamente los judíos. ¿Se dan cuenta del gozo que sintió Jacobo cuando escuchó esas buenas noticias, cuando Jesús había derramado su Espíritu Santo sobre los gentiles y se cumplió la profecía de que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, sin hacer acepción de personas? Pudo recordar a su maestro cuando le habló acerca de ese plan de salvación completo para toda la humanidad. Hasta antes solamente el plan de salvación estaba para los judíos, pero Jacobo escuchó la noticia que se había cumplido esa profecía, que para todos, no solamente para ellos. Poco después también Jacobo murió en esas circunstancias, pero ¿qué podía importar el cuerpo si había ganado todo lo demás? Así que, iglesia, gracias por que me permiten compartirle este mensaje, este breve mensaje, pero creo yo que Dios está hablando a nuestro corazón, a que seamos una iglesia con raíces de verdadero arrepentimiento, como lo tuvo la iglesia o los primeros convertidos por Juan el Bautista, que no solamente por necesidades superficiales nos acerquemos a Dios, sino que nosotros demos el primer paso. Que seamos una iglesia de discípulos, como la iglesia de Pedro, de los primeros discípulos, perdón. Que seamos una iglesia de verdaderos discípulos, que sigamos al Maestro. Que seamos una iglesia de oración. Que seamos una iglesia que no esté tibia como la iglesia de la Odisea. Yo creo que en medio de todas pueden haber otros requisitos, otras características de la iglesia que no se va a amedrentar ante las situaciones complicadas, pero con que guardemos eso en nuestro corazón, vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Y no me acuerdo qué día fue que yo estaba en la sala de mi casa y que me estaba
acordando de la misericordia de Dios en un canto que se llama Dios ha sido fiel. Y me acordaba de que, como les comenté, 2 parientes lamentablemente partieron con el Señor, pero me acordé de mis papás, que gracias a Dios sanaron. Y también yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, y yo a mí no me gusta presumir, porque a veces lo escucho demasiado rimbombante cuando alguien dice Dios me dijo, pero yo sentí realmente que Dios, yo voy a obrar milagros, porque a mí se me va a placer hacer milagros en medio de estos tiempos. Tú, José, no eres quien para decirme que esto no puede ser, que yo soy soberano. No, yo voy en medio de estos tiempos. Tú vas a escuchar que voy a sanar, voy a restaurar, voy a corregir de circunstancias imposibles. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a mí se me place, porque yo soy Dios, porque yo soy soberano. Y porque yo no me voy a olvidar de nadie, de mi pueblo, del que realmente me temo. ¿Qué les parece si en esta noche podemos orarle a Dios unos breves minutos y decirle que como iglesia nos ayude en medio de estos tiempos? Que estas situaciones que se han levantado como gigantes no nos afecten, no nos amedrenten, sino que al contrario, nos sirvan para salir más fortalecidos en Dios. Tenemos una misión como iglesia